Cuando dibujamos, estamos acostumbrados a crear hábitos y es muy común que nosotros no lo notemos. Simplemente lo hacemos de forma involuntaria, desde la forma de tomar el lápiz hasta cómo le sacamos punta a este mismo, incluso la forma en que organizamos nuestro material de trabajo. Pero hay otros que ejecutamos en el papel al momento de dibujar. Aunque las técnicas de dibujo dependen de cada artista, son hábitos que muchas veces pueden ser perjudiciales para el resultado de nuestro dibujo. Quizás tú estés acostumbrado a hacer alguno. Veamos entonces cuáles son los 5 malos hábitos de los dibujantes. El primero de ellos son las líneas agresivas. Cuando vamos a hacer un boceto, estamos muy acostumbrados a recargar demasiado el lápiz sobre el papel. O quizás no estamos acostumbrados a utilizar la correcta graduación para un boceto. Esto es una de las cosas básicas que hay que dominar en el dibujo y que hay que comprender que necesitamos de líneas ligeras porque son una simple referencia. Por ejemplo, en este modelo de un rostro, estas líneas de referencia no deberían de estar en el renderizado final. Simplemente deberían ser una línea guía para un correcto boceto y mantenerlo proporcionado. El problema cuando hacemos líneas agresivas es al momento de renderizar el dibujo completo, ya que como la línea que tenemos debajo es más oscura de lo que debería, no nos permite hacer una correcta renderización o un delineado. Por lo tanto, al momento de borrar, podríamos manchar el dibujo por completo. Pero veamos entonces cómo lo debemos hacer. Es crucial que el boceto lo hagamos con un lápiz de menor graduación que con el que vamos a renderizar el dibujo. En este caso, por ejemplo, yo siempre suelo usar los lápices con graduación H, 2H, etc. Y para el renderizado utilizo por lo general los B. Así que, con este principio ya comprendido, podemos hacer un boceto mucho más útil. No recargar demasiado el lápiz sobre el papel para no hacer líneas tan agresivas. Y si tenemos la necesidad de borrar, lo podremos hacer libremente y sin el miedo de manchar el dibujo. Y al momento de renderizar, tendremos todo listo y todo seguro para simplemente delinear y agregar luces y sombras. Así de fácil tendríamos un dibujo terminado y correctamente proporcionado. Aunque puede parecer algo muy básico, lo cierto es que yo he cometido este error muchas veces. Me olvido de que solamente estoy haciendo el boceto y suelo remarcar demasiado las líneas. Al momento de borrar es cuando viene el problema, puesto que, como he remarcado demasiado, es muy difícil eliminar el grafito con el borrador. Y luego tengo que remarcar la línea aún más para no volver a equivocarme. Y esto a su vez va a perjudicar al resultado final, puesto aunque ya tenga todo renderizado, bien coloreado, en fin, el dibujo esté terminado, se van a notar esas marcas del borrador o incluso podríamos llegar a manchar el dibujo. Hablando del borrador, esto me lleva al siguiente mal hábito, que es el uso excesivo del borrador. Aunque el borrador siempre es necesario en el dibujo, puesto que si nos equivocamos en el boceto es necesario borrar, lo cierto es que muchas veces abusamos del uso del borrador y de la necesidad de tener el borrador, puesto que cuando estamos practicando o si queremos aprender realmente a dibujar, debemos dejar a un lado el borrador por un momento. ¿Esto por qué? Cuando hacemos una línea incorrecta, lo que hacemos inmediatamente es borrarla. Sin embargo, cuando volvemos a remarcar, por lo general siempre volvemos al mismo punto donde estaba antes la línea, por lo que nuestro cerebro, nuestra vista, no está viendo realmente lo que estamos corrigiendo y simplemente estamos poniendo lo que estaba antes en el mismo lugar. Si esto también te ha pasado, estoy seguro de que sí, porque a mí también me ha sucedido que borro una línea y suelo poner la misma en el mismo punto. Y así borre las veces que sea, siempre voy a repetir la misma línea. Esto va a crear un ciclo que no se va a poder interrumpir y que al final podemos terminar manchando el dibujo. Cuando ponemos la línea en el mismo punto, la solemos poner de un tono más fuerte,
por lo que al momento de borrarla resulta mucho más difícil desaparecerla. Y podríamos estar cometiendo el error del primer punto, que es estar haciendo líneas agresivas cuando solamente es un boceto y tenemos la oportunidad de hacer líneas ligeras. Sin embargo, las borramos y las borramos y las borramos y no estamos viendo lo que estamos haciendo mal. Podemos manchar el dibujo y que al final terminemos arruinando el dibujo por completo y no lo terminemos, solamente por el error de haber utilizado demasiado el borrador. Lo que podríamos hacer entonces para no utilizar tanto el borrador es utilizar un lápiz de otro tono. Por ejemplo, yo aquí voy a estar utilizando el tono rojo. Así, cuando comience a hacer el boceto, las líneas que haga mal las podré renderizar con otro tono. Por ejemplo, un lápiz de grafito normal. Así no cometeré el error de poner la misma línea en el mismo punto, puesto que ya tengo una referencia de un color más claro abajo y podré ver qué es lo que he estado haciendo mal. Así ya podré estar más seguro de renderizar el dibujo y ahora sí terminarlo, puesto que las líneas las puedo ver y simplemente al final las puedo borrar para que no se noten y solamente quede el dibujo renderizado. Sería muy sencillo. Cuando hacemos trabajos en tinta, uno de los malos hábitos que solemos tener los dibujantes es hacer demasiadas líneas en el boceto. Esto resulta perjudicial para nosotros, puesto que aunque no estemos renderizando con tinta, simplemente queramos borrar, lo que va a suceder es que vamos a manchar el dibujo, porque hicimos demasiadas líneas en el boceto, líneas que pudimos haber resumido simplemente con una línea delgada y suave. Claro que cuando hacemos un trabajo en tinta resulta ser mucho más complicado delinear, puesto que tenemos demasiadas líneas en el boceto y al momento de pasar la tinta no sabríamos cuál seguir o cuál obedecer. Y peor aún, si hicimos líneas demasiado agresivas con un lápiz con graduación no adecuada para un boceto, pues si lo quisiéramos borrar mancharíamos el dibujo y prácticamente lo arruinaríamos y no tendríamos forma de delinear correctamente. Actuaría a favor el no tener paciencia solamente por querer ver el dibujo terminado y no ser mucho más pacientes para hacer un correcto boceto con líneas delgadas y claras en lugar de hacer un exceso de líneas. Aquí, como pueden ver, estoy intentando delinear, mas sin embargo, como estoy siguiendo otra línea que no era, pues prácticamente ya estaría arruinando el dibujo. Para solucionar esto, lo que debemos hacer es aplicar la misma técnica anterior. No tendríamos que borrar nuestro boceto de abajo, simplemente delinear con otro color para estar mucho más seguros. Aquí, por ejemplo, no estoy delineando con tinta, lo estoy haciendo con un lápiz de color y estoy tratando de hacer solamente una línea por todo el dibujo. De esta forma puedo eliminar el exceso de líneas y sigue siendo un lápiz, puesto que si me equivoco tengo la oportunidad de borrar y no arruinar el dibujo porque lo estoy delineando con tinta. De esta forma ya podemos pasar al proceso de delineado con tinta, obedeciendo la única línea que hicimos con el nuevo lápiz de otro tono. Así como pueden ver, el uso de esta técnica no solamente ayuda al punto anterior del uso excesivo del borrador, sino también nos ayuda a mejorar en este estilo de trabajos, por ejemplo cuando delineamos con tinta. Así, cuando no usamos el borrador de forma excesiva y además tenemos un uso moderado de líneas, en un futuro ya tendremos dominado este proceso de hacer bocetos claros y sobre todo con líneas bien seguras y bien renderizadas. El exceso de líneas también resulta ser perjudicial, por ejemplo, cuando estamos haciendo trabajos con lápices de colores o trabajos a color, puesto que al momento de pasar los colores se pueden mezclar junto con el grafito que ya tenemos en el papel y puede manchar nuestro dibujo. Así, por ejemplo, aquí ya estoy tratando de delinear todo completamente. A lo mejor mi pulso no es el más correcto, puesto que también el modo de grabar es un poco incómodo y tengo que despegar la mano del papel, pero yo les recomiendo hacer todo con un solo movimiento del brazo. Traten de no despegar la mano del papel porque así podrían interrumpir la secuencia de la línea y el dibujo ya no se vería limpio.
Ahora vamos con el cuarto mal hábito de los dibujantes, que es adelantarse con los detalles antes de tiempo. Esto me suele pasar mucho cuando estoy dibujando rostros. Por ejemplo, aquí estoy dibujando este rostro, pero me concentré tanto en los ojos con detallar las cejas, las pestañas, que me olvidé por completo de las proporciones de las demás partes del rostro, y al final pues resultó en que el dibujo no me salió como debía ser. ¿Por qué? Porque me concentré en los detalles que aún no debían estar ahí. Tenía que terminar todo el boceto por completo y después ir detallando poco a poco. También detallé primero la nariz, algo que no debía hacer, cuando todavía no terminaba la mitad del rostro, aún me faltaba mucho por hacer y me adelanté con los detalles. No sé, esto quizás sea por la paciencia. Muchas veces no tenemos la paciencia necesaria queremos ver el dibujo ya terminado, queremos ver ya todo como nos va a salir, y primero tenemos que tener un boceto bien correcto, bien hecho. Quizás es un poco difícil saber solamente con unas pocas líneas que el dibujo está bien proporcionado, bien hecho, pero es que cuando practicamos y cuando ya lo hagamos nos vamos a dar cuenta de que está bien hecho. Aquí, por ejemplo, me adelanté con los detalles y el dibujo no salió como debía ser, porque me adelanté demasiado y no hice primero lo que debía haber hecho. Aquí, sin embargo, apliqué la técnica de un correcto boceto, de ir detallando poco a poco cuando las partes ya están todas bien, cuando ya tengo todo el boceto seguro, y ahora sí puedo detallar, y el dibujo es una diferencia abismal. El último mal hábito que tenemos es dibujar sin fundamentos o sin hacer un estudio previo de lo que queremos dibujar. Algo tan simple como una flor tiene una estructura y tiene una forma. Esto es pues una forma de dibujar básica, es lo básico que hay que entender para hacer un correcto dibujo. Todo tiene una estructura, todo tiene una forma, y si lo queremos dibujar simplemente siguiendo las líneas, siguiendo el contorno, pues es algo que deberíamos de empezar a eliminar, porque es parte de hacer un correcto boceto. Y esto no se debería hacer así, simplemente dibujar a capela, como por decir algo. Algo que me gusta hacer a mí es dibujar a base de figuras geométricas. Aquí, por ejemplo, si queremos dibujar una flor, la parte básica sería una especie de cono, una especie de triángulo con una base redondeada invertida, y ahí empezar a detallar ahora sí muy bien todo lo que sería la parte de los pétalos, la parte del tallo. Es una estructura, y la verdad es que parece algo muy simple, pero cuando lo hacemos de esta forma y comparamos ambos resultados, lo cierto es que vamos a encontrar una gran diferencia, puesto que cuando hacemos un boceto con una estructura previa, por ejemplo con figuras geométricas, que es una técnica que si han visto mis anteriores videos saben que siempre me ha gustado utilizar, puesto que creo que es la más correcta y la que nos ayuda a fijarnos mucho mejor en las proporciones. Hay que entender también que la práctica es la que siempre nos va a ayudar, no importa cuánto entendamos de toda esta teoría, siempre y cuando no lo traslademos al papel, no lo hagamos nosotros mismos. Entonces no vamos a dibujar bien de un día para otro, no vamos a tener correctas proporciones, no vamos a ser unos maestros en el dibujo de un día para otro. Siempre hay que practicar, y esa siempre va a ser la prioridad. Y al final simplemente van a comparar sus resultados y van a darse cuenta del gran cambio que tuvieron gracias a toda esa práctica y todos esos fundamentos básicos. Y bueno, así concluye el video de hoy. Cuéntame aquí abajo en los comentarios qué otros malos hábitos en el dibujo tienes tú, y si coincidiste con algún mal hábito en este video. Espero haber sido de ayuda para poder ayudarte a mejorar en el dibujo. Si te gustó este video puedes darle like, suscribirte al canal y activar las notificaciones si te gusta todo el contenido de este canal. Puedes seguirme en mis redes sociales para enterarte de todos los videos que vamos a estar subiendo, ver todos los dibujos que hacemos en el canal, o puedes enviarme sugerencias o peticiones si quieres que dibujemos algo o hablemos de algún tema en particular. Esto ha sido todo, nos vemos a la próxima. Adiós, artistas.